Lucas 5, verso 17 dice esto. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Si hemos llegado y hemos pasado en esas 3 semanas nuestro tiempo considerando ciertas historias en los evangelios, entonces encontramos que aquí Jesús se encontraba en la ciudad de Capernaum. Esta historia aparece en los otros 2 evangelios sinópticos, aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas, donde estamos ahora. Y Jesús se encontraba en la ciudad de Capernaum y estaba enseñando, dice el texto, ¿no? Aconteció un día que él estaba enseñando, ¿no? Estaba en una casa. Los otros evangelios nos dicen que de hecho estaba muy probablemente en la casa de Pedro o de la suegra de Pedro, ¿no? Pedro, su discípulo, en Capernaum. Ahora, si estuviste con nosotros la semana pasada, sabes que Capernaum era el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Y es aquí donde Jesús había llamado a varios de sus discípulos, es aquí donde habían sucedido muchos milagros en este momento, pero ahora se encontraba en una casa y estaba enseñando, ¿no? Pero antes de hablar, mira, me gusta la primera frase, me gusta todo el texto, pero vamos a ir parte por parte. Y mira lo que dice el verso 17, aconteció un día, dice. Aconteció un día. Me encanta eso porque encontramos que un día cualquiera puede ser un día increíble en la presencia de Jesús. Un día, sucedió un día, ¿no? Y me encanta eso porque no podemos ni debemos menospreciar ni siquiera un pequeño momento en la presencia de Dios. Estamos a punto de ver en nuestro texto que un momento, tan solo un momento en la presencia de Jesucristo puede cambiar a alguien para siempre. Y ese día, ese cierto día, puede ser hoy para algunos de nosotros, porque Jesús está entre nosotros, está con nosotros, está hablándonos, está enseñándonos. Lo mismo que estaba haciendo en esa casa, está haciendo con nosotros. Así que ese un día, ese cierto día puede ser el día para nosotros hoy. Ok, cierto día en la presencia de Jesús, estaban en la casa enseñando Jesús. Y me encanta que dice que estaba enseñando, porque esa era una de las cosas favoritas de Jesús, enseñar. Le encantaba a Jesús enseñar específicamente, no ciencia, ni historia, ni geografía, sino específicamente enseñar la palabra de Dios. Jesús, a donde iba, buscaba un lugar donde habían personas dispuestas a escuchar una enseñanza, la palabra de Dios. Y me encanta porque esa es nuestra consigna. Es ir por donde sea a encontrar a un grupo de personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Esa es nuestra misión, poder compartir el mensaje. Entonces, ahí está Jesús enseñando. Ojo, este es un pasaje increíble porque es un pasaje que nos habla acerca de un milagro. Es un milagro que ocurre en este texto. Sin embargo, lo primero que vemos que sucede es que Jesús ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo milagros? No, estaba enseñando. Me encanta eso porque estamos hablando de fe y estamos hablando acerca de cosas increíbles, de cosas imposibles. Estamos hablando de cosas que Dios hace sobrenaturalmente y creemos que Dios es un Dios de milagros todavía. ¿Cuántos creemos en esta mañana que Dios puede hacer lo imposible? ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible? Nosotros creemos en eso, creemos en un Dios de cosas sobrenaturales, pero nuestro énfasis no está en los milagros. Nuestro énfasis está en la palabra. Porque verás, la razón, hay una razón por la que Jesús no solamente iba haciendo milagros a la derecha y a la izquierda. Cuando él hablaba él dio una parábola una vez acerca de un sembrador. Salió el sembrador a sembrar semilla. Y el sembrador en la parábola de Jesús, de manera indiscriminada, botaba la semilla por acá y por allá. Parte de la semilla cayó por acá, parte de la semilla cayó por allá. No había cuidado de dónde caía la semilla, simplemente la repartía por acá y por allá. Pero en esta parábola, la semilla no es un milagro.
Jesús no andaba repartiendo milagros a la derecha y a la izquierda, por aquí, por allá, a ver si le cae. Y tú tienes un milagro, y tú tienes un milagro, como esos programas de premios, ¿no? En Estados Unidos hay un talk show de una señora que se llama Oprah, ¿no? Y siempre que van en su audiencia, siempre reciben cosas, ¿no? Abajo de tu silla hay un libro, y para ti hay un libro, y para ti hay un libro, como para ti esto, para ti. Jesús no andaba repartiendo milagros. Jesús andaba enseñando la palabra de Dios. Y los milagros seguían. Ese es nuestro énfasis. Nosotros no andamos persiguiendo milagros, andamos persiguiendo la presencia de Dios, la palabra de Dios, escuchar su voz. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, Hebreos 11 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, se genera y se despierta en nosotros este gigante de la fe, y Dios entonces puede hacer milagros, y Dios entonces puede hacer cosas increíbles. Pero no es porque buscamos los milagros, es porque buscamos su presencia. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Jesús estaba enseñando, y en eso algo increíble sucede. Dice el final del verso 17, dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. ¡Wow! El poder del Señor. ¿Qué tal frase, no? Me encanta esa manera de ponerlo, ¿no? El poder del Señor estaba con él para sanar. Él estaba dispuesto a sanar ese día. Pero me encanta esta frase porque esto nos hace considerar que en este día había un poder especial disponible para la gente. En este cierto día, en este un día que aconteció, ahí estaba Jesús dispuesto a hacer algo sobrenatural. Pero esto quiere decir que sí es digno de notar que en este día había un poder especial disponible. Quiere decir que quizá habían otros días donde este poder no estaba disponible. Si esto estaba disponible todo el tiempo y para cualquiera, entonces no tendríamos que notar que el poder estaba ahí, porque siempre hubiera estado ahí. Pero la razón por la que creo que se nos menciona específicamente esto, hay una intención deliberada en el autor de mostrarnos que en este día había algo especial que Jesús quería hacer. Y eso quiere decir para nosotros que quizá habían otros momentos en donde ese poder estaba ahí, pero no estaba necesariamente disponible. Y lo que quiero decirte esta mañana es que hay un elemento específicamente mencionado en la Biblia que hace la diferencia. Hay un elemento, hay un ingrediente que cuando lo agregas en la mezcla, el poder se desata. Y cuando ese ingrediente no está, nada sucede. ¿Sí? Ese elemento, vamos a ver cuál era. Dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, nos hemos saltado una parte importante. En el verso 17, en la mitad. En la mitad dice que había una audiencia en esa casa. ¿Quiénes eran los que conformaban la audiencia que estaban pues escuchando a Jesús enseñar? ¿Eran quiénes? Los fariseos y los doctores de la ley. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y de dónde habían venido? Bueno, habían venido se nos dice en el texto, de Galilea. Ok, están en Galilea, entonces no muy lejos. Pero luego dice de Judea y Jerusalén, que está más lejos. Está en el sur. Galilea está en el norte, donde está Capernaum, en el mar de Tiberias, o en el mar de Galilea. Y luego en el sur está Jerusalén y Judea. Y para llegar de Judea a Galilea era un viaje. Deliberadamente tenías que ir, era un viaje. O sea, hoy día tú llegas en media hora en carro, o una hora. Pero en esos días pues tenías que caminar, y eran varios kilómetros, decenas de kilómetros que tenías que caminar, y no había otra forma de transporte. Entonces, habían llegado desde Jerusalén estos fariseos y doctores de la ley. Ya sabemos de dónde vienen, pero ¿quiénes eran los fariseos y quiénes eran estos doctores de la ley? En resumen, eran personas que conocían la ley de Moisés, o sea, la Torá, al derecho y al revés. Eran personas que desde muy pequeños se habían memorizado grandes partes de la ley. Eran personas que sabían citar versículos y decían acá y comenzaban a citar un versículo y no paraban por como media hora porque se sabían todo el libro. ¿No? Era una cosa impresionante. Y la gente estaba muy impresionada por el conocimiento de estas personas. ¡Wow! Se saben la ley al derecho y al revés. Mucho como cuando hoy sucede algo similar, ¿no? Hay personas que tienen una capacidad de retención impresionante y se memorizan versículos y versículos y versículos. Yo no tengo esa capacidad.
pero sí tengo apuntes. Entonces, y no es que no hacemos un esfuerzo de memorizar la escritura, definitivamente es tan importante la memorización bíblica, pero hay ciertos niveles de habilidad que vienen por defecto en cada uno de nosotros y la habilidad de la memorización no vino en mi frasco, ¿no? Entonces, pero esas personas sí, y se sabían al derecho y al revés la Torá, ¿sí? Ahora, yo no sé tú, pero si yo fuera Jesús, yo estaría un poco intimidado. Imagínate que a tu estudio bíblico, tú te has preparado así todo el día, has estudiado ya. Pero a tu estudio bíblico van pues los doctores de la ley, dice ahí, ¿no? Van ahí los teólogos, ahí está Spurgeon, ahí está Calvino, ahí está ¿no? Lutero, ahí todos los doctores de la ley, ahí están, ahí escuchándote, diciendo, a ver, vamos a escuchar lo que tiene que decir este pata, ¿no? Ok. Y ese es exactamente lo que estaba pasando. Ahora Jesús no está intimidado. Él es Jesús. Pero ese es el ambiente en el que estaban. Estaban ahí tratando de ver, a ver qué tiene este Jesús para decir. A ver, vamos a ver en qué lo podemos agarrar. Este nazareno, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? Entonces, verso 18 dice, y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Okay, entonces, en medio del estudio bíblico, hay unos hombres, amigos de un hombre paralítico, que habían decidido ese día traer a Jesús a su amigo. Habían decidido ese día llevar a su amigo en su lecho, en su camilla, a Jesús. Ahora, no sabemos mucho de este hombre paralítico. Estaba tendido sobre una camilla, obviamente no podía caminar. No sabemos su edad, pero sí podemos pensar en su condición, ¿no? Hoy día vivimos en una cultura que ha desarrollado ciertas leyes para tratar de favorecer a personas con ciertas discapacidades físicas, ¿verdad? Tenemos asientos reservados, tenemos rampas de acceso, tenemos sillas de ruedas, ahora sillas de ruedas con motores eléctricos que están un poco más baratos ahora, ¿no? Y hay una ventaja que este hombre no tenía por simplemente vivir en el primer siglo. No habían rampas de acceso porque no habían rampas en esos días. No habían asientos preferenciales porque, bueno, tampoco había muchos asientos que digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que este hombre estaba completamente a la merced de personas que tuvieran en su corazón el poder ayudarle. Este hombre no se podía movilizar fácilmente por sí mismo. No tenía una silla de ruedas, tenía un lecho. Lo que quiere decir es este lecho, esta camilla simplemente era echada ahí, es ahí donde se postraba, probablemente a pedir limosnas, porque al no poder caminar no podía trabajar, y si no podía trabajar no tenía dinero para comer. Entonces este hombre no podía trabajar, no podía comer, no podía hacer nada prácticamente para valerse por sí mismo. Esa era la vida que había llevado esta persona. Una vida dura, difícil, ¿verdad? Muy difícil. Lo que quiere decir que este hombre tenía una necesidad apremiante. Y sus amigos lo sabían. La necesidad era de que Jesús haga algo milagroso con sus piernas, que le devuelva la capacidad de caminar, ¿verdad? Eso es lo que sus amigos creían que Jesús podía darle. Y aquí está la frase importante. Sus amigos creían. ¿Por qué? Porque ¿qué haría que un grupo de hombres, un grupo de personas, se tomen la atribución de llevar a alguien en una camilla, quién sabe cuánto tiempo de camino, desde donde estaba este hombre hasta donde estaba Jesús, para llevarlo a la casa donde estaba Jesús? ¿Verdad? ¿Qué había en el corazón de sus amigos? Había fe. Había fe.
Sus amigos estaban ahí diciendo: Jesús, yo escuché acerca de Jesús. Él ha llegado otra vez a Capernaum, se fue hace un rato, estuvo en Nazaret, pero ahora ha regresado y está entre nosotros. Y hemos escuchado que Jesús ha hecho milagros. Hemos escuchado que Jesús ha sanado personas. Hemos escuchado lo que Jesús ha hecho en la vida de otras personas y quizá Él puede hacer algo en tu vida. Así que, ¿qué te parece si te llevamos donde Jesús? Y el hombre paralítico: no sé, no importa, vamos. Claro, no tenía mucho que hacer el hombre paralítico si quería negarse, ¿no? O sea, ¿qué decía? No quiero ir, ok, vamos, ¿no? No había mucho que este hombre podía decir. Y de hecho es interesante que en las 3 veces que ocurre este pasaje o esta historia en los evangelios, en ninguna de las ocasiones se nos habla acerca de lo que dijo el paralítico. Entonces era como que, ok, vas porque vas, ¿no? Porque te llevamos, ¿no? Entonces sus amigos tomaron el lecho en sus manos, sobre sus hombros, como sea que hayan podido cargarlo, y lo llevaron hasta la casa donde estaba Jesús, donde sabían que estaba Jesús. ¡Wow! Hay como 10 sermones para ser predicados de solamente este hecho. Pero hay un problema, pues. Hay un problema muy grande, y el problema es que cuando llegaron a la casa, pensaron que sería fácil simplemente poner a su amigo delante de Jesús y decirle: oye Jesús, sé que tienes una agenda apretada, pero ¿qué tal si ves el caso de nuestro amigo? Y cuando llegaron a la casa, se encontraron con una casa llena, donde dice que había tanta gente que no se podía ni entrar ni salir. Una casa tan llena que tenían que abrir las puertas y la gente estaba alrededor, literalmente afuera, tratando de escuchar por la puerta o la ventana lo que sea que Jesús estaba enseñando. Y me encanta eso, porque ese es un problema, pues. No, es un problema quedarse sin asientos, pero es un buen problema quedarse sin asientos, ¿no? Entonces, por eso están entrando personas para tratar de, a ver, dame permiso, por favor, ¿no? Entonces es un buen problema, tranquilo, ¿no? Pero entonces estaban ahí y habían visto que la casa estaba llena, y ese era, bueno, algo que no sé, pero no sé si a mí me hubiera desanimado un poco, ¿no? Porque imagínate llegar con la fe y decir: sí, vamos a encontrar a Jesús y Él va a hacer algo por nuestro amigo, y sí, todo. Y en eso llegas y, wow, ¿y ahora qué hacemos? No podemos, bueno, ¿qué hubiera pasado? Muchos de nosotros hubiéramos reaccionado así. Hubiéramos mirado a nuestro amigo: bueno, piña, pecholito, hoy no es tu día. Ya será otro día. Vamos de vuelta a la casa. Eso hubiera sido nuestra reacción. Como es la reacción de a veces vienen personas y dicen: está muy lleno, ya será otro día, ¿no? Pero no era cualquier día. Era cierto día en el que el poder de Dios estaba ahí presente para sanar. Así que los amigos vieron el problema y dijeron: ok, ahí está Jesús, casi ni lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. Y toda esta gente está aquí en el camino. Así que tenemos que hacer algo. Y se las ingeniaron para de alguna manera subirse al techo. Y en esos días, en la típica casa del primer siglo, no era una casa con una construcción noble y todo lo demás, sino que pues las construcciones usaban piedras, sí, varias de las casas eran de piedra, una piedra negra que se llama basalto. Y sobre estas paredes de piedra ponían unos techos, y los techos de las casas tenían unas vigas centrales sobre los cuales depositaban varias capas de caña y barro. De este lado y de este lado ponían las cañas a hacer como una red donde ponían el barro, y ahí se hacía el techo, un techo como aligerado, una cosa así, ¿no? Y por la parte de afuera de la casa había unas escaleras por el costado donde tú podías subir al techo. Entonces los amigos dicen: ok, ahí hay escaleras, tenemos un amigo paralítico, tenemos que subirlo. Entonces de alguna manera lo agarran con su lecho y lo suben. Imagínate, o sea, mientras todo esto estaba pasando, Jesús estaba enseñando, ¿no? Estaba conversando, enseñando, y los amigos entonces están subiendo, y en eso sonan los pasos, ¿no? Están subiendo, ¡ay! Y se tropieza uno y se golpea el pie, ¿no? Oye, espérate, ya sube, bro, cuidado. Y el paralítico se golpea la cabeza porque no estaba mirando, cuidado, peso, cuidado, oye, ¿no? Y entonces
Entonces todo eso está pasando y están escuchando el ruido, pero de pronto se hace peor la cosa. Porque una vez que llegan al techo, dicen ya, ¿y ahora qué? Ya lo subimos, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que bajarlo, todo lo que sube tiene que bajar. Pero en este caso no hay hueco, no podemos hacer nada. Y entonces los otros evangelios nos dicen que comenzaron a hurgar un hueco en el techo. Y entonces, no sé si hubieran tenido las herramientas apropiadas, no hubiera sido súper difícil hacer un hueco en ese tipo de techo, pero tomaba cierto trabajo. Entonces tenías que tomar, no sé, unas piedras y tratar de raspar y cortar un poco las cañas y pegarle un poco para que se partan. Y entonces imagínate hacer ese hueco en el techo y Jesús está enseñando y de pronto el polvo, ¿no? Comienza a caer, ¿no? Y de pronto suena y comienza ahí están tratando de hacer el hueco y todo lo demás y están y comienza a caer piedras, ¿no? Comienzan a caer piedras y de repente le cae a uno en el hombro. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces toda la gente distraída y Jesús, esa es mi teoría, yo creo que Jesús simplemente continuó con su estudio bíblico, ¿no? Como, porque él sabía lo que estaba pasando, pero él continuó nomás, ¿no? Entonces estaba saliendo de las piedras y el polvo y todo lo más. Jesús continuaba, ¿no? La Biblia dice esto y el otro, el versículo, y toda la gente no sabía qué hacer. De pronto, no solamente caen piedras y ahora hay polvo en el ambiente, en la casa, sino que ahora comienza a abrirse un hueco. Y por ese hueco comienza a entrar un halo de luz. Y ese halo de luz se hace cada vez más grueso y más grueso y más grueso, mientras que el hueco se hace más grande y más grande y más grande. Y el dueño de la casa está así como que, ¿qué está pasando? No puede ser, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y entonces Jesús continúa su estudio. Y ahora hay un halo de luz, hay un hueco en el techo, hay polvo y piedras por todas partes y de pronto comienzan a haber un par de piedras inertes colgando ahí del techo. Y yo creo que ya en ese punto Jesús simplemente paró de repente, ¿no? Ella hizo una pausa. Vamos a ver a dónde nos lleva este camino, ¿no? Vamos a ver qué pasa acompáñame a ver esta triste historia, ¿no? Una cosa así. Entonces se detiene probablemente y comienza a descender por este halo de luz. Parecía una película de Aliens, una cosa así, ¿no? Que bajaba con su lecho. No sé cómo habían hecho los amigos. Habían agarrado unas sogas que probablemente encontraron en el techo, lo amarraron, comenzaron a descenderlo con un tipo de polea o algo así, de repente tratando de hacer contrapeso, como sea que lo hayan hecho. Descendieron a su amigo por el hueco en el techo y cayó a los pies de Jesús. Y me puedo imaginar qué papelón y qué vergüenza hubiera sentido este hombre paralítico. Número 1, nunca le pedí a mis amigos que me traigan. Número 2, no sé qué estoy haciendo aquí adelante. Número 3, no puedo salir corriendo. Y ahora soy yo el culpable de que todos me están mirando como con cara molesta y acabo de interrumpir a Jesús en un estudio bíblico. Jesús simplemente lo miraba. Y los amigos con una cara de emoción, ¿no? Mirando lo que iba a pasar, mirando a Jesús y a su amigo, ¿no? Y entonces dice, en el verso 20, dice, al ver él, Jesús, la fe de ellos, ¿quiénes eran ellos? Los amigos. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Wow. Entonces Jesús mira al hombre, probablemente completamente desconcertado, avergonzado, rojo como un tomate. Y mira a sus amigos y mira el rostro de sus amigos. Dice el texto, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, esta frase para nosotros suena súper chévere, ¿no? Suena súper, wow, espiritual. Suena como que hubiera un tecladista atrás con unos pads, ¿no? Y entonces y hay el humo del polvo, ¿no? No es la máquina de humo, es el polvo que está así, ¿no? Y el halo de luz, entonces eran los rayos de las luces beams. Entonces, wow, era un servicio así súper, así bien emocional, ¿no? Y le dice,
hombre, dice, tus pecados te son perdonados. Y hay un rever en el micrófono de Jesús, ¿no? A2, ¿no? Y entonces es esta frase la que a nosotros nos causa, wow, qué bacán, qué impresionante. Pero a la audiencia presente, esta frase sonaba horrible. Tanto para los escribas y fariseos como para los amigos. Por un lado, los amigos probablemente la sonrisa que tenían en el rostro se les fue. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando, ¿qué cosa? Que su amigo caminara. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, o como sea, que no creo que Jesús haya hecho la señal de la cruz, ¿no? Pero tus pecados te son perdonados, y en eso los amigos de estar sonriendo se comenzaron a mirar entre ellos. Oye, ¿has escuchado lo que dijo? Atónitos, ¿no? Jesús, sus piernas, Jesús, sus piernas. Y para la otra parte presente, para la otra parte de la audiencia, para la mayoría que estaba en la casa, escribas, fariseos, personas de renombre, personas que conocían la ley, escuchar las palabras de un rabino judío diciendo, tus pecados te son perdonados, pues sonaba a blasfemia. ¿Por qué? Porque, bueno, mira su respuesta. Bueno, dice en el verso 21, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dos preguntas que se hacen, ¿no? ¿Quién es este que habla blasfemias? Habían asumido algo ahí. Habían asumido algo que no sabían. Y la segunda pregunta es más acertada. Dice, ¿quién sino Dios puede perdonar pecados? Esa pregunta está bien formulada, es correcta. Es una afirmación en forma de pregunta, ¿no? ¿Quién sino Dios puede perdonar pecados? Y la respuesta es retórica, es obvia. Solo Dios puede perdonar pecados. Eso es lo que ellos sabían y eso es lo correcto. Tenemos que reconocer, incluso en esta mañana, que es Dios el único que puede perdonar pecados. Ningún hombre, ningún ser humano puede perdonar pecados. No importa que tenga una toga y una mitra y un cetro, solo Dios puede perdonar pecados. En eso estaban en lo cierto. Pero en este caso, al Jesús decir al hombre, tus pecados te son perdonados, habían dos opciones. Porque si solo Dios puede perdonar pecados, o Jesús era un blasfemo, o Jesús era Dios. Solamente hay dos opciones, ¿verdad? Y eso es lo que ellos estaban tratando de cavilar, de pensar, de meditar. Oye, ¿qué está sucediendo? Acaba de decir Jesús que le ha perdonado, pero solo Dios puede hacer eso. Y su conclusión inmediata fue, es blasfemo. Sin considerar siquiera por un minuto que la respuesta correcta era la otra opción. O este hombre es blasfemo o es Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Dice en el verso 22. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, porque ojo, hasta este punto nadie había dicho nada. Todo estaba en sus mentes, en sus corazones. Pero dice que Jesús podía leer las mentes de estas personas. Jesús conoce cada pensamiento que tú y yo tenemos. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él ve a través de cualquier fachada. Jesús ve a través de cualquier máscara que nos ponemos. Él sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón. No hay nada nuestro que le sea escondido a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos con una cierta pretensión delante de Dios, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si Dios ya sabe lo que tú sabes, entonces ¿por qué no nos saltamos el paso de la hipocresía y simplemente venimos en humildad? Y decimos, Señor, tú sabes mi corazón, tú conoces mi corazón, y aún así me amas, y aún así me llamas, y aún así deseas perdonarme. Entonces las cosas serían mucho más fáciles si tan solo nos saltamos ese paso en el que a veces nos quedamos, poniendo una fachada, poniendo una máscara, poniendo una superficie de espiritualidad, cuando lo que hay en nuestro corazón es totalmente diferente. Y entonces me encanta eso, porque Jesús nos ve como somos. Jesús no nos ve como nosotros nos vemos a nosotros.
Él nos ve a través de sus ojos. Nos ve como somos, pero también al mismo tiempo Jesús nos ve como seremos. Y eso me encanta. Entonces, solo una pequeña desviación del texto para recordarte que tú puedes venir a Jesús como eres. Él sabe qué hacer. Tú tranquilo. Él sabe cómo manejar con tu locura. Él sabe manejar con tu desastre. Solamente ven a Él. Entonces, Jesús les dice en el verso 22, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Pregunta Jesús a la multitud. ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Ahora, ambas afirmaciones son fáciles de decir. Tú y yo las podemos decir ahorita, ¿no? Pues, anda, voltea a la persona que está a tu costado y dile, tus pecados te son perdonados. Dile. Muy bien, ya lo hiciste, bacán. Ahora, voltea a la persona también y dile, levántate y anda, pero todavía no. Es que ambas cosas son fáciles de decir, ¿verdad? Ambas cosas son fáciles de decir. El problema no es decirlas, el problema está en la evidencia. El problema está en lo que sucede cuando lo dices. El problema está en si tienes o no la autoridad para que eso suceda. Entonces, si tú le dices a una persona, tus pecados te son perdonados, bacán, se lo dices. Pero no hay nada que dé una evidencia de que eso ha sucedido. Tú le acabas de decir a la persona que está a tu costado que sus pecados son perdonados. Y eso puede ser o no cierto, pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque en el momento en el que en que los pecados de una persona son perdonados, en ese momento, por afuera, se ve igual. Nos vemos iguales. Algo increíble ha sucedido por dentro. La Biblia dice, cuando hemos venido a Jesús, cuando le hemos entregado nuestra vida, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y venido a confesar en fe que Él es nuestro Señor y Salvador, cuando hemos hecho eso, a partir del primer momento en el que voluntariamente tomamos esa decisión, la Biblia dice que hemos nacido de nuevo. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. La Biblia dice que lo pasado está atrás, está enterrado, que Él no se acuerda de nuestro pecado, que está tan lejos nuestro pecado de nosotros como el oriente del occidente, que Él lo entierra en lo más profundo del mar. Sin embargo, por afuera, en ese instante en el que eso increíblemente sobrenatural sucede, por afuera nos vemos iguales. Entonces, no sabrías si los pecados de una persona han sido perdonados o no en ese momento. Claro, lo verías después. El fruto de ese perdón viene en las semanas, meses y años que vienen. Y ahí sí lo podrás observar. El fruto es una vida cambiada, una vida diferente, una vida nueva, una vida abundante. ¿Qué es lo que dijo Jesús que había venido a darnos? Pero en ese momento sigue siendo igual, sigue siendo el mismo, por afuera. Pero si tú le dices a alguien, levántate y anda, y es de hecho una persona que físicamente no se puede levantar y andar, pues si esa persona no se levanta y anda, entonces tú quedas como un charlatán. Porque hay una evidencia inmediata de que eso no sucede. Pero si tú a un paralítico le dices, levántate y anda, y él se levanta y anda, esa es una evidencia inmediata de que la persona, Jesús, tiene un poder sobrenatural que nadie más tiene. Entonces, sí, Jesús dijo primero, la primera frase, el primer mandamiento de Jesús en este caso fue, tus pecados te son perdonados. Jesús comandó perdón hacia la vida de esa persona. Aunque ya hemos dicho, no sabemos, la evidencia no está en el mismo momento. El segundo mandamiento, el segundo comando de Jesús fue decirle a algo inerte, a algo paralizado, a algo físicamente imposible de hacer. Jesús no solamente comandó perdón a la vida de esa persona, sino también comandó sanidad a la vida de esa persona. Y la sanidad sucedió. Mira lo que pasa. Dice versículo 24.
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces dice, al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Entonces, el primer comando de Jesús fue respaldado por el segundo. Porque si Jesús tenía poder para comandar sanidad milagrosa a la vida de esta persona, entonces, lógicamente, también tenía el poder para perdonar el pecado de esta persona. Y si Jesús tenía el poder para perdonar el pecado de esta persona, eso quiere decir que Jesús es Dios. Jesús hizo esto una y otra vez. Una y otra vez. Y me da mucha... no es risa, pero me parece tierno cuando personas vienen y dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Ay, no has leído la Biblia, ¿no? Me causa ternura. Porque esa fue la razón por la que lo crucificaron. Porque los judíos dijeron: Él, siendo hombre, se hace Dios. En otras palabras, la audiencia del primer siglo había entendido el mensaje fuerte y claro, simplemente que no lo creyó. Y eso es lo que se llama incredulidad. Y ese es el primer punto de 3 que tengo para acabar. El primer punto de 3 es este: la incredulidad te va a impedir recibir y experimentar ciertas bendiciones especiales de Dios. Es un poco largo, pero te lo voy a repetir. La incredulidad te impide experimentar ciertas bendiciones especiales de Dios. ¿Cómo así? Bueno, no pasó en este momento, pero fue unos días antes de que Jesús llegara a Capernaum. Él había estado en Nazaret. Y no tienes que voltear ahí, pero en Marcos 6, Jesús había hecho lo mismo que había hecho aquí en Capernaum. Había ido a la sinagoga de Nazaret, un día de reposo, había abierto el pergamino de Isaías, había leído un pasaje de Isaías y dijo, al leer este pasaje que decía: Dios me ha enviado, me ha ungido para predicar las buenas noticias, me ha ungido para dar libertad al cautivo, para sanar al enfermo, para dar vista al ciego, para que el cojo camine. Ha leído un pasaje de Isaías y luego cierra el pergamino y dice: esta escritura, a la audiencia, esta escritura se ha cumplido delante de tus ojos hoy día. Imagínate. Y toda la gente estaba así como: ¡wow! ¿Cómo puede ser si este es el carpintero? Estaba en Nazaret, acuérdate. Nosotros lo hemos visto crecer, sabemos quién es su papá, su mamá. Bueno, no sabemos quién es su papá, sabemos quién es su mamá, conocemos a sus hermanos. Y viene acá, ¿quién le ha dado? ¿Quién se ha creído? Y todos estaban pensando. Y Jesús dice: ok, claro, es cierto, porque es evidente que el profeta no tiene gloria en su propia tierra, en su propia casa. Y dice en Marcos 6, dice esto: y no pudo hacer allí, eso es en Nazaret, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La semana pasada veíamos un texto en el que Jesús se había asombrado de la fe de un centurión, y la única otra vez que encontramos que Jesús se asombró fue no ante la fe, pero en este caso ante la incredulidad. Jesús estaba anonadado, asombrado de lo incrédulas que eran esas personas en Nazaret. Tú me has visto crecer, tú me conoces, tú sabes quién soy, y ahora dudas de mí. Estaba maravillado de la incredulidad. Y dice por eso, escúchame, no pudo, dice no dice no quiso, dice no pudo hacer allí ningún milagro. Pero dice también esto: salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Espérate, ¿qué? Primero dices que no pudo hacer ningún milagro, pero después dices que sanó a los enfermos. Eso me suena como un milagro. Pero
ante los ojos de Dios, el dar sanidad a un cuerpo inerte, enfermo, es el menor de los milagros. Ante los ojos de las Escrituras, el mayor milagro que Jesús hizo jamás fue proveer perdón para un alma pecadora. El perdón es el mayor milagro. Y por eso dice, no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos enfermos por ahí. Y es tan contrario a lo que muchas veces nosotros pensamos. A veces tomamos el perdón por sentado y decimos, oh, milagro, oh, sanidad, oh, sobrenatural, oh, qué increíble. Pero la Biblia dice, eso no es tan importante como un alma que ha recibido el perdón de Dios. Wow. El perdón. Quiero hablarte un poquito acerca del perdón que Dios nos da, el perdón que Dios nos ofrece. Porque pues es el mayor milagro. El perdón nunca envejece. Jesús le dio nuevas piernas, o la habilidad a estas piernas de poder caminar otra vez. Pero si este hombre salía con nuevas piernas, pero el mismo corazón, esas piernas iban a volver a perder su habilidad en algún momento. Y ese hombre iba a morir en algún momento. ¿Y de qué le sirve a una persona estar sano si no ha sido perdonado? Entonces Jesús trata con la necesidad más grande, que es el perdón, y lo hace primero. Por eso le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego le dice, ok, levántate y anda. El menor de los milagros es la sanidad física. El mayor de los milagros es la sanidad espiritual. Me encanta lo que dijo Warren Wiersbe, un comentarista de la Biblia, sobre el perdón de Dios. Escucha, dice, el perdón es el milagro más grande que Jesús hizo jamás. Suple la necesidad más grande, cuesta el precio más alto y trae la bendición y los resultados más duraderos. Me encanta eso. El perdón es el milagro más grande. Y eso es lo que Dios quiere entregarnos. Entonces, la incredulidad te impide experimentar ciertas bendiciones especiales de Dios, comenzando con el perdón. Pero incluso aquellos de nosotros que hemos sido perdonados, incluso aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús, hay ciertos momentos en donde seguimos demostrando incredulidad. Mira, por ejemplo, a esos amigos. La razón por la que estos amigos trajeron al hombre paralítico a Jesús fue porque creyeron que Jesús podía hacer algo por él. ¿Y sabes? Nuestro problema como cristianos, aquellos que hemos caminado por varios años con Jesús, nuestro problema es que muchas veces damos por sentado lo que Jesús quiere hacer. ¿Qué tal si tú supieras que Jesús quiere hacer algo milagroso y especial en la vida de tus amigos y familiares? Verás, la razón por la que muchas veces dejamos de invitar a nuestros amigos, a nuestra familia, a que conozcan a Jesús, a que vengan a la iglesia, no es necesariamente porque tenemos vergüenza o pensamos que nos van a mirar mal o que nos van a rechazar. Pero quizá la razón de fondo es porque no creemos que Jesús quiere hacer algo en sus vidas. Porque si supiéramos que Jesús está literalmente ansioso, si pudiéramos decirlo así, por hacer algo en la vida de nuestros amigos y familiares, ¿no desearíamos nosotros ser los instrumentos para acercarles a Jesús? Entonces nuestro segundo punto es que un momento en la presencia de Jesús puede transformar tu vida para siempre. Nunca menosprecies un momento en la presencia de Dios. Y punto número 3 y final es que debemos ser creativos si queremos que otros conozcan a Jesús. Debemos ser creativos si queremos que otros conozcan a Jesús. Un hombre paralítico no fue un impedimento. Ellos dijeron, ok, no puedes caminar, nosotros te cargamos. Ok, llegaron a la casa, había mucha gente, no puedes escuchar, nosotros te subimos al techo. Ok, no puedes bajar porque no hay hueco, nosotros hacemos el hueco.
No te podemos tirar porque te va a ir peor. Nosotros te bajamos así despacito, ¿no? Si queremos que nuestros amigos y familiares conozcan a Jesús, necesitamos encontrar maneras creativas de presentárselo. Y eso es exactamente lo que estamos orando para hacer el próximo año. Tenemos recursos, tenemos tecnología, tenemos disposición en nuestras manos. Y queremos y necesitamos buscar maneras creativas de traer a la gente a Jesús.